Esta historia comienza en un mundo donde habitaban diferentes razas además de los humanos. Allí nuestro prota Like se despide de su familia porque iniciaría su viaje como aventurero para asegurarles que puedan vivir más cómodamente, por lo que llegaba hasta una ciudad donde de inmediato siente la discriminación de parte de otras razas, pero de igual manera va hasta el gremio donde se registra y la recepcionista pregunta si tiene alguna habilidad, así que Like lo confirma porque tiene un gacha ilimitado, extrañando un poco a la chica, y nuestro prota decide enseñarle cómo funciona su poder, porque concentrándose en su gacha obtiene una carta con un tenedor, aunque al liberarlo de allí se asombra porque aquel tenedor estaba doblado, así que intenta arreglarlo pero solo lo arruina mucho más porque saca una manzana podrida y un pan mohoso. ¡Qué pendejo! Entonces la recepcionista le daba su tarjeta de rango F y le explica que los trabajos más fáciles los publican en aquel tablón, aunque por la expresión de Like supone que no sabe leer, lo que él confirma, y entonces la chica le dice que en este caso tienen misiones más básicas como cargar leña o cortar césped, aunque el pago es muy bajo, pero nuestro prota lo acepta de inmediato. Durante el resto del día, Like trabajó bastante duro en varios oficios, consiguiendo unas pocas monedas que le servirían para el alojamiento, aunque no miraba a un par de hombres bestias y tropieza con ellos, quienes le reclaman porque estaba bastante sucio y había manchado sus prendas, así que tomaban su dinero como compensación y nuestro prota les ruega que no lo hagan porque es lo único que tiene, pero ellos solo lo lanzan al suelo para que no los moleste, dejando desconsolado a Like, quien no sabe qué hacer, y segundos después oye una voz que lo animaba, pero se asusta al notar que era una elfa y que estaba muy cerca, mientras que ella le pide que no tenga miedo y hasta se pone de rodillas para abrazarlo, sorprendiéndolo porque ella se ensució solo para demostrar que no le haría nada y pregunta quién era. Entonces la chica se presenta como Sasha, una elfa, y junto a su grupo Unión de Tribus, ya que les presenta a cada uno de los miembros que representaban a una de las razas que la diosa creó en el mundo. Incluso tenían un demonio y el último que les faltaba era un humano para que su grupo sea el más completo de todos. Incluso la elfa oscura dice que crearon aquel grupo para acabar con la discriminación racial y que el mundo sea mucho más justo, pero les hacía falta un humano como él para así completar el objetivo y le hacen la invitación para que se les una, dejando impactado a nuestro prota porque era una oportunidad única que acepta de inmediato. Unos días después, nuestro prota estaba junto al grupo en una mazmorra donde unos monstruos lo atacan, pero era Drago quien lo protege acabando con aquellos monstruos, y Sasha por su parte también lo protege con sus flechas, aunque le reclama que no puede perderlo de vista ni por un minuto ya que estaba rodeado de monstruos, pero Like se disculpa y los demás miembros del grupo comenzaban a comentar que Sasha siempre se preocupaba demasiado por Like, algo curioso para ellos porque parece que a aquel chico le interesa demasiado, y Sasha les dice avergonzada que solo lo hace porque no quiere que su grupo pierda la reputación por si uno de los miembros es eliminado. Pero Drago le dice a nuestro prota que deben de seguir porque él es parte importante del grupo y lo necesitan. Luego de un rato llegan hasta una cueva en la que Drago ve que era lo que buscaban, y nuestro prota al notar que planean descansar avisa que iría a preparar el té para todos, aunque segundos después nota que se le acercan y les dice que todavía no estaba listo, pero Drago responde que eso ya no era necesario porque a partir de aquel momento lo expulsaban del grupo, algo que Like no comprende y mira a todos los demás notando que ahora sus miradas son de repulsión y odio, algo que aún no comprende porque llega a imaginar que era una simple broma, pero uno a uno aquellos miembros del grupo comienzan a hacer comentarios sobre lo mal que era estar a su lado y lo inútil que resultó ser, aunque Like pregunta por qué fueron entonces tan amables con él y ellos le confiesan que fue por su poder, ya que con aquel gacha ilimitado podía ser un maestro y les ordenaron que lo vigilaran, pero no sirvió de nada porque es un simple poder que no tiene nada de especial y ni siquiera sus estadísticas como humano tienen un poco de valor. Incluso Sasha se alegra porque odiaba estar tan cerca de aquel chico y nuestro prota sigue confundido, aunque se asusta al escuchar que lo ejecutarían, pues Drago confiesa que la orden fue evitar que haya un problema más adelante y deben desterrarlo de la existencia en ese mismo momento. Así que cuando uno de ellos le corta el rostro con sus garras dejándole una fuerte cortada, nuestro prota comienza a gritar lleno de miedo, por lo que corre asustado de todos ellos y Sasha le dice que no debe esperar poder escaparse, porque ella misma con su arco le impactaba en una de las
piernas, causando que Light se retuerza del dolor, mientras que los demás se emocionan porque les gustaba la cacería de humanos. Además, el hombre bestia lo golpeaba varias veces y era Drago quien le ordena que se detenga porque, según lo acordado, deben decir que un monstruo lo atacó por sorpresa, así que no deben dejarle tantas heridas o no les creerían, molestándolo un poco porque no se puede divertir, pero entonces se prepara para ejecutarlo, mientras que Light se arrastraba alejándose porque no quiere morir y sigue preguntándose qué fue lo que hizo para merecerlo. Pero en este momento una runa bajo él se activaba y todos los demás aventureros se asustan porque era una trampa de teletransportación, así que intentaban ejecutarlo pero no lo consiguen porque Light desaparece antes de ser impactado. Unos segundos después, nuestro prota abre los ojos notando que estaba en otra parte de la mazmorra y aunque ya no le eliminarán sus compañeros, sabe que no estaba fuera de peligro porque cualquier monstruo puede ejecutarlo, aunque llora frustrado porque no entiende cómo en aquel grupo todos pasaron de ser tan amables y comprensivos a luego mirarlo con odio y querer eliminarlo. Esto lo molesta porque solo jugaron con sus ilusiones y lo desechaban como basura por órdenes de un maestro, así que jura saldría de este lugar y se vengaría de todos ellos por haberlo tratado de esa manera, aunque por ahora su prioridad es mantenerse con vida. Justo cuando escucha un rugido y al girarse notaba un monstruo gigante que tiene el nivel 1000, algo que lo aterroriza porque este tipo de monstruos solo aparecen en las leyendas y nadie puede eliminarlos, así que seguramente fue teletransportado hasta lo más bajo de aquel abismo y lo único que tiene es su gacha ilimitado, por lo que desesperado y pensando en su familia, la cual nunca volvería a saber de él si muere, comienza a presionar repetidamente, viendo impactado cómo es que su gacha se ilumina de una manera más fuerte de lo normal y una figura surge frente a él avisando que no permitiría que nadie le haga daño a su maestro, por lo que con un poder deslumbrante acaba con aquel monstruo en un segundo y nuestro prota mira sin creer lo que acabó de suceder, porque aquella chica acabó con el monstruo y lo desapareció sin dejar rastro, aunque ella se acerca de inmediato e inclinándose le tocaba el rostro curándole las heridas, lo que deja perplejo a Light porque ya no siente dolor ni tenía herida en su pierna. Aún así sigue sin comprender nada y la criada le confiesa que no podía soportar ver su hermosa piel en aquel estado, mientras que Light no entiende por qué lo llama maestro y ella le explica que es una criada de nivel 9999. Además, su clase era super ultra mega rara y apareció en su gacha ilimitado, por lo que ahora su labor es servirle para siempre a su maestro e incluso debe hacerlo hasta el día de su muerte porque le tendrá el más alto nivel de lealtad absoluta, dejando más que asombrado a nuestro prota, quien dice que debe estar equivocada porque su gacha ilimitado solo sirve para cosas inútiles y es imposible que alguien de su nivel apareciera, pero la criada le pide que la llame por el nombre de Mei y que le permita usar su habilidad de evaluación, asombrando a Light porque cree que ese sea su regalo de la diosa, mientras que ella le confiesa que es una simple habilidad innata que posee, pero con esta puede ver detalles ocultos y quiere averiguar si es un gacha inútil como menciona, aunque para ella sería imposible, por lo que nuestro prota termina aceptando que lo evalúe y cuando Mei lo hace se asombra porque tiene varios rasgos y detalles ocultos bajo una capa bastante difícil de sobrepasar, algo que solo alguien con el nivel de evaluación que ella posee lograría verlo. Además le confiesa que su gacha se puede usar un número infinito de veces, pero las probabilidades y rarezas de las tarjetas varían según la cantidad de mana circundante, explicándole también los niveles que puede alcanzar, pero Light todavía no lo comprende y ella le dice que en el aire estaba el maná que circula por todo el mundo, aunque en la superficie este era mucho más débil y escaso, por lo que no alcanzaría para obtener un gacha de alto nivel por la poca densidad, pero en el lugar en el que se encuentra ahora el maná es increíblemente intenso, por lo que lo felicita ya que vino solo hasta un lugar tan peligroso para poder usar su poder y así conseguir una tarjeta como ella, que es de los niveles más difíciles de alcanzar, aunque le preocupa que su maestro puede morir fácilmente con las estadísticas tan bajas que tiene y con el nivel de monstruos que hay por la zona, pero promete que lo protegerá y llorando Light le confiesa que él no vino solo, sino que lo hizo con un grupo que lo traicionó y quienes lo humillaron diciendo que su poder era inútil. Además querían asesinarlo y estaban a punto de conseguirlo, por esto tenía estas heridas y grita desesperado porque solo quiere salvar a su familia y ayudarlos, así que jura que se vengaría de aquellos que lo trataron como una basura, pero Mei lo abraza para que se desahogue y le promete que con su poder él podría conseguir aquella venganza que tanto desea, así que le pide que le dé la orden directa y que además
le permite el honor de cazar a aquellos enemigos que se burlaron de su maestro, prometiendo que traería las cabezas de ellos ante él, y Light se asombra, pero le dice que eso no es lo único que necesita hacer, porque si pudieron hacer todo esto fue por su propia debilidad y porque no servía para nada en aquella superficie. Así que aunque sea imposible para muchos pensar que un humano pueda ganarle a las demás razas, quiere ser él mismo quien consiga la venganza con sus propias manos, ya que debe verlos sufriendo ante él, y Mei se inclina jurando que lo ayudará a conseguirlo, porque confía en el potencial que tiene y sabe que él puede hacerse mucho más fuerte que cualquier otro, emocionando a nuestro prota, y usa su gacha nuevamente, absorbiendo todo el maná posible para iniciar con su camino de venganza en contra del grupo que lo traicionó. Luego de 3 años, nuestro prota camina por el lugar que construyó y un gran grupo de mates lo recibe con halagos, haciéndolas emocionar cuando él solo les dirige unas palabras y Mei dice que puede callarlas si se lo pide, pero nuestro prota contesta que le agrada ver que lo aprecian bastante, y luego de algunos minutos ya pasan por la plaza donde todos saludan a nuestro prota como su señor, pero él los saluda de vuelta y escucha sus peticiones sobre las cosas que hacen falta, pues en estos 3 años ha crecido mucho el lugar donde viven y debe conseguir más recursos, así que pregunta a Mei dónde estaba Aoyuki, por lo que la chica le confiesa que se encuentra en los alrededores del abismo trazando un mapa, lo que no asombra a Light porque ella es una gran domadora y seguramente no tendrá problemas. Además pregunta por Ellie y Nazuna, y entonces Mei le dice que una estaba creando nuevos hechizos que le puedan funcionar, mientras que Nazuna sigue con su rol de guardián del castillo. Unos minutos después ya se encuentran con Jack, quien saluda con confianza a nuestro prota, y a Mei esto no le agrada porque era alguien de rango 7777, pero Light le dice que ya le dio el permiso y no debe preocuparse por esto, además es su hora del entrenamiento y se ocuparía un rato. Minutos después, cuando ya estaba listo, le avisa a Jack que luchará con todo lo que tiene, y este acepta el desafío, asombrándose por el impacto que recibe en su cuerpo, ya que si no fuera de metal seguramente hubiera muerto, pero Light solo sonríe pues le advirtió que no se contendría y continúan entrenando, mientras que Nazuna sigue con su patrullaje de rutina y las criadas preguntan si estaba muy ocupada, algo que la chica niega porque justo terminó con su guardia de aquel lugar y no encontró nada que reportar. Así que las criadas con maldad le dicen que tienen un lugar que seguramente sí debe proteger, ya que ellas no tienen el acceso, pero al ser la guardiana están seguras que sí le darían el permiso a ella. Luego de algunos minutos, Nazuna llega hasta la habitación de nuestro prota, donde Mei le abre extrañada al verla allí, pero Nazuna confiesa que le dieron la misión de patrullar esta zona y se pregunta qué hace Mei en la habitación de Light, aunque la criada dice que estaba haciendo su trabajo de limpiar la habitación de su señor y no debe preocuparse porque es lo que hace, mientras que Nazuna curiosa entra comentando que tiene una extraña forma de limpiar porque la cama parece que estuviera siendo usada y que alguien hubiera estado revolcándose allí, avergonzando bastante a Mei, quien dice que era una técnica que ella tiene para limpiar todo de manera impecable y no puede decirle cómo es que se debe hacer, alegrándose bastante en su mente porque Nazuna no es demasiado inteligente, y la chica dice que además tiene un mensaje que le dieron las otras criadas, así que tomando la carta comienza a leerla, ya que todas las otras maids están en contra de que solo sea ella quien tenga el control de la habitación de su señor. Por esto declaran que quieren que haya una revolución, y Mei le agradece a Nazuna por tal información, dándole además algunas monedas para que se marche más tranquila, y la chica inocentemente lo hace, mientras que Mei se queda bastante molesta. Unos minutos después, Nazuna decide comprarse algo para comer con el dinero que recibió, y mientras patrulla el castillo se encuentra con Aoyuki, algo que la extraña y pregunta si le sucedió algo porque supone estaba investigando el bosque de la superficie, aunque no entiende nada cuando Aoyuki solo le responde con maullos y pregunta si tuvo algún inconveniente con un tipo de monstruo, ya que en ese caso puede encargarse al ser de las más fuertes que Light invocó, pero Aoyuki, un poco molesta al escuchar que quiere ayudarla de múltiples maneras, le confiesa que en realidad ya terminó una parte de su investigación del bosque y solo vino para reportárselo a Mei, alegando a Nazuna porque pensó que le había sucedido algo importante, y entonces se despide porque ahora seguirá con su patrullaje.
Luego de algunos minutos, ella revisa el salón del trono de nuestro prota, donde se siente bastante mal porque no lo ha visto en todo el día y ya extraña ver su presencia imponente en aquel trono, aunque al estar moviéndose por allí dañaba una de las alas de una estatua y asustada intenta repararla como puede, para luego salir huyendo de allí. Nuestro prota por su parte termina el duelo junto a Jack y deciden ir a darse un baño, así que su maestro lo halaga ya que se ha vuelto bastante fuerte y en todo el abismo muy pocos pueden llegar a igualar su poder, incluso fuera del abismo es mucho más difícil que alguien le gane, pero aún así no puede confiarse, lo que Light sabe porque aún está en camino de cumplir con su venganza. Mientras tanto, Mei reúne a las hadas criadas que enviaron la carta y ellas asustadas no saben para qué las llamó, pero Mei les lee la carta que enviaron con Nazuna y pregunta si tienen algo por decirle, pero ellas completamente llenas de miedo mienten diciendo que solo querían rebajarle algunas de las tareas que tiene y Mei no les cree porque el tono era amenazante e incluso la insultaban, así que niega la petición que hicieron y como castigo por el trato deben limpiar a mano todo el pasillo que lleva al trono, ordenando que lo hagan lo más rápido posible porque ella en su caso no estaría para supervisarlas pues tiene que salir a la superficie por petición de Light. Después de un rato, Nazuna ve en un estante un guante que le parece muy interesante, mientras que Ellie pregunta qué hace por allí, pero la chica confiesa que estaba viendo unas armaduras y le pregunta a Ellie si no se supone debería estar experimentando, lo que la chica confirma aunque todo salió como esperaban y ahora debe darle las noticias a nuestro prota, emocionándose de solo imaginarlo porque la última vez tomaron té a solas para poder informarle y espera que esta próxima vez sea una cena solo para los dos y que así puedan pasar mucho más tiempo hasta que amanezca, asombrando demasiado a Nazuna porque entonces ella también quiere comer algo con Light, mientras que Ellie se impresiona pues aquella chica es demasiado ingenua pues ni siquiera sabe multiplicar por 1, pero la despide prometiéndole que algún día podrán luchar juntas y así comprobar su fuerza, mientras que Nazuna se marcha bastante alegre porque debe seguir con su tarea de patrullaje. Las 4 criadas por su parte se molestan pues fueron castigadas y no consiguieron tener la oportunidad de acercarse al cuarto del jefe, algo que todas anhelan porque quisieran al menos sentir su olor de cerca, pero Mei no se los permite y para ellas es injusto porque seguramente Mei debe tener muchos asuntos que resolver, así que podría dejarle algunas cosas para que ellas las hagan, pero comentan que según saben pasaron hasta 3 meses en los que Light estuvo a solas con Mei en aquel abismo antes de poder invocar a Oyuki, por lo que de solo imaginarse la cantidad de cosas que hicieron cuando Light todavía era bastante inocente, sus celos aumentan, comenzando a usar aquella energía para intentar enviarle una maldición a Mei, quien justamente entra diciéndoles que por fin entiende cuál es el problema, asustando demasiado a las criadas, pero Mei les dice que logró escuchar cómo la maldecían y les informa que no sucedió nada de lo que se imaginan, porque durante aquellos 3 meses Light estuvo leyendo todos los textos posibles sobre combate y formas de luchar, aumentando su poder sin descanso hasta que llegó a Oyuki, así que confiesa pensó en venir para rebajarles el castigo, pues llegó a creer que se había excedido, pero al notar todo lo que piensan, está segura que no se equivocó con el castigo y ahora les añade una tarea más, limpiar todo el salón del trono, porque si tienen tiempo para intentar maldecirla, seguramente también tienen tiempo para cumplir con la tarea que les dejó. Unos minutos después ya las chicas estaban limpiando aquel salón del trono y no pueden creer que en realidad Mei les asignara tanto trabajo y en tan poco tiempo, pero quedan en shock cuando limpiando una de las estatuas ven que una ala cae al suelo y se asustan demasiado. Al tiempo que Nazuna en su habitación decide que ya era momento de descansar luego de trabajar durante todo el día, aunque lamenta que no pudo ver a Light ni por solo un momento. Al siguiente día ya nuestro prota se reúne con las 3 chicas quienes se alegran demasiado al verlo y él les dice que necesita hablarles sobre algo bastante importante, aunque cuando pensaba comenzar a hablar nota que un sabueso infernal aparece con su poder intimidante, recordándole de inmediato a nuestro prota aquella primera vez que apareció en lo más profundo de este lugar, pero ahora las 3 chicas miran con ira a aquel monstruo porque si se atreve a asustar a su señor lo único que conseguirá es que ellas exterminen a toda su raza
raza de la faz del abismo, e incluso pueden acabar con cualquier rastro que quede en la superficie, mientras que nuestro prota les pide que se calmen porque ya no lo asustan como antes y camina hacia este monstruo, el cual se inclina ante el poder de Light, quien luego de acariciarlo porque ahora estos monstruos les sirven, le dice a las chicas que Mei encontró el primer pez gordo y deben ir a la superficie, pues luego de 3 años de preparación llegó el momento de iniciar su venganza contra todos los que intentaron quitarle la vida anteriormente, e iniciarían con Garou, quien ahora es el líder de una aldea de hombres bestias. Luego de unos minutos, Garou sigue caminando por las calles mientras recibe halagos y elogios de todos por ser el más grande de su raza, mientras que cuando ve un chico humano rebuscando entre la basura lo patean porque es un fastidio que una basura como él esté allí entre su raza. Pero entonces llegan hasta un bar donde los compañeros de Garou siguen halagando sus objetivos, pues fue declarado como el próximo jefe del clan de su raza y preguntan cómo es que lo consiguió, por lo que Garou les dice que tuvo que esforzarse bastante para lograrlo y trabajar muy duro, aunque más que todo se valió de su olfato para reconocer cuando alguien tiene buenas o malas intenciones. Por esto es que llegó a este lugar tan alto, y ellos saben que también fue por lo que sucedió hace 3 años cuando su carrera tomó un gran giro. Lo que Garou sabe, aunque les confiesa no puede decirles mucho porque es un secreto de estado, mientras piensa que con la muerte de Light como un futuro maestro obtuvo muy buenas recompensas, aunque aún no entiende por qué buscan tanto a los maestros, y justo en ese momento es Mei quien interrumpe su conversación, pues les confiesa que era una sirviente de Light y que ha estado buscándolo desde hace un tiempo sin tener respuestas, lo que sorprende a Garou porque no recuerda que fuera de una familia rica o noble, ya que lo investigaron a fondo y además el chico nunca mencionó nada de esto. Pero Mei les dice que su familia lo ha estado buscando y ella lo último que encontró de información fue que se unió a una alianza de razas y que al parecer murió en una mazmorra, por lo que quiere pedirle que la guíe hasta el último lugar donde lo vieron, asombrándolos a todos cuando ofrece unas barras de oro puro por su ayuda, mientras que Garou se extraña porque nunca esperó que tuviera una familia con tanto dinero, pero puede sacarle provecho y ganarse un buen dinero muy fácil, a pesar de que siente que llega a ser una trampa, pero acepta ayudarla y promete que incluso llevará un gran grupo de hombres para acompañarla a este lugar tan peligroso, pues todo lo que hará es para honrar la memoria de su ex compañero Light. Después de varios días ya avanzan por el abismo, donde Mei finge estar agotada y casi sin poder respirar por el esfuerzo, pero Garou solo la mira de reojo bastante emocionado porque una vez lleguen a un lugar más alejado se aprovechará de ella y liberará todas sus emociones, haciéndola sufrir hasta quitarle la vida, y luego de haberse desquitado podrá irse con la recompensa. Así que llegan hasta el último lugar donde vieron a Light y Mei se tira al suelo llorando, mientras que Garou le dice que allí unos monstruos los atacaron por sorpresa y Light fue herido de gravedad, pero además una runa lo teletransportó hacia un lugar desconocido, y cuando ellos quieren aprovecharse de Mei al verla tan indefensa, la chica responde que todo es una mentira, porque Light fue traicionado y maltratado por aquellos en los que más confiaba, y si ella hubiera estado en aquel momento no hubiera permitido que le hicieran aquel daño en su rostro ni que aquella flecha lo hubiera alcanzado, asustando demasiado a Garou, que retrocede con miedo porque solo los de su grupo y unos pocos superiores saben la verdad de todo lo que sucedió. Entonces pregunta si se trata de una espía, pero Mei se levanta con imponencia avisando que le sirve a Light y todos aquellos que pongan en duda su poder deben ser castigados, dejando completamente paralizado a Garou y a sus secuaces por aquel poder que Mei emana, lo que sigue sin comprender porque se supone era una simple humana, pero siente una presión abrumadora, mientras que nuestro prota aparece diciéndole a Mei que debe calmarse pues Garou era su presa, dejando en shock a aquel lobo al ver cómo nuestro prota lentamente revela su rostro y con una sonrisa lo saluda porque luego de 3 años vino para cumplir su venganza. Pero todos los demás compañeros de Garou no entienden qué es lo que sucede y si lo conoce, mientras que su líder se ríe de nuestro prota y le dice que no debió aparecerse en este momento, porque es imposible que un simple niño de nivel 15 pueda pensar en enfrentarlo cuando él ya llegó a superar el nivel 150, incluso
avisa que sus compañeros sobrepasan el nivel 100 y aunque no sabe cómo es que logró sobrevivir a este lugar, sí está seguro que sigue siendo el mismo debilucho, decepcionando a nuestro prota, quien le dice que debe preocuparse más es por Mei, y cuando dos de los lobos lo atacan, caen sin cabeza en un parpadeo. Porque Mei se mueve a una gran velocidad y advierte que no tolerará ninguna amenaza en contra de su amo, dejando en shock a todos, pero Light le pide que cuide la entrada para que nadie pueda escaparse, mientras que Garou le dice a sus compañeros que no deben temer porque seguramente usaron algún artefacto extraño y los tomaron por sorpresa, pues les recuerda que ellos son de una raza superior a los humanos y que pueden ganarle fácilmente, pero Light le dice que a pesar de los años no ha cambiado en su forma de pensar y sigue creyendo que todas las razas son superiores a los humanos, algo que Garou confirma porque los humanos son simple basura, y cuando empiezan a rodearlo para atacar, nuestro prota solo respira hondo. Luego, con movimientos precisos, golpea a cada uno de ellos dejándolos en el suelo y camina hasta Garou preguntando si esto es todo lo que tiene, pero en ese momento este se levanta como puede maldiciéndolo porque no aceptará que lo mire por encima del hombro como si fuera inferior, por lo que se aleja algunos metros y usando una esfera invoca un Fenrir legendario de nivel 500, asombrando incluso a sus compañeros porque no sabían que tuviera aquel as bajo la manga, mientras que Garou se burla porque ahora sí debe rogarle por su vida como lo hizo ya hace 3 años, mientras que nuestro prota le dice que en realidad el nivel 500 es muy débil y lo desafía a que lo ataque con todo lo que tiene porque no se moverá, molestando a Garou, quien ordena atacar, y el Fenrir lanza una ráfaga de poder que causa una gran explosión, pero ninguno de ellos puede creer que Light ni siquiera se inmutó. Incluso el les reclama que aquel poder generó demasiado polvo y parece que no tienen mucho más con que atacar, por lo que ya era su momento de devolver el ataque y les demostrará lo que es un verdadero Fenrir, pues activa una carta con un familiar de nivel 9000, dejándolo sin palabras cuando un Fenrir ancestral aparece junto a nuestro prota y con un leve soplo envía una corriente de aire gélida que congela por completo la invocación de Garou, destruyéndola en varias partes, y mientras todos siguen asombrados, nuestro prota confiesa que eliminar un monstruo de nivel 500 es demasiado fácil, pues entonces enseña su nivel actual y Garou no puede creer al ver que es nivel 9999, ya que se supone los humanos se estancan en el nivel 100, y además comienza a creer que aquel chico no es el mismo Light, porque no cambió en estos 3 años y al menos debió crecer un poco, pero nuestro prota le explica que eso se debe a su brazalete de la juventud que lo mantiene en esta misma imagen y lo hace para no olvidar el dolor y sufrimiento que pasó, pues su venganza aún no está completa y Garou, lleno de miedo, sabe que no tiene ninguna oportunidad contra Light. Incluso su instinto le dice que su muerte está asegurada y suelta sus armas inclinándose para rogar por perdón, diciéndole que fue obligado por sus superiores y solo seguía órdenes, sorprendiendo y molestando a sus compañeros porque no esperaban que su líder rogara por perdón. Pero Light pregunta qué es lo que sabe sobre los maestros y por qué los busca el Estado, mientras que Garou confiesa que no sabe nada porque nunca se lo explicaron, y nuestro prota le pregunta a los demás si alguien sabe, pero ellos dicen saber la verdad y Mei molesta los ejecuta en un segundo, porque mentirle a Light es un pecado capital, y nuestro prota le hace una pregunta más a Garou, avisándole que debe responder con la verdad porque el ojo del juicio de su sirvienta detecta cualquier tipo de mentira, llenando de tanto miedo a Garou que empieza a llorar por todas partes. Pero Light pregunta qué es lo que piensa que pasaría si inicia una guerra contra la superficie y si cree que puedan ganar, algo que Garou confirma, aunque cree que sería temporalmente porque su nivel es increíblemente fuerte, pero en la superficie tienen muchos artefactos y armas que han acumulado durante muchos años, y al ser solo 2 es difícil que ganen contra tantas personas, lo que Light comprende y le dice que quiere enseñarle algo más, por lo que usa una carta de teletransportación y son llevados hasta su salón principal, donde Garou queda estupefacto al ver miles de soldados y monstruos de gran nivel, junto a sirvientas y seres que desconoce, pero todos se inclinan cuando Light avanza hacia el trono y al sentarse con imponencia ordena a todos que revelen su nivel, algo que Garou no puede asimilar del todo porque los soldados de más bajo rango superan los 1000 niveles, mientras que hay personas y monstruos de niveles superiores a los 5000 y hasta varios con niveles
nivel 9999. Así que nuestro prota repite la pregunta porque quiere saber si podrían ganar contra los países de la superficie, aunque al ver que Garou no da una respuesta, sabe que ya está todo más que claro, pero el lobo en su mente sabe que eso lo causaron ellos por todo lo que le hicieron a Light y llorando pregunta si planea convertirse en un dios, pero nuestro prota confiesa que irá en búsqueda de la verdad y depende de las respuestas que le den, puede convertirse en un dios misericordioso o en un dios cruel, pues puede ofrecer riquezas y favores como también sembrar muerte y desesperación, pero ya es hora de salir del abismo y que sus tropas salgan de la oscuridad hacia la luz del mundo. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Mientras que Nazuna Curiosa entra comentando que tiene una extraña muy Por esto declaran que habría una revolución. Y por cierto, hay que ver el nombre de este anime. 信じていた仲間たちにダンジョン奥地で殺されかけたがギフト。無限ガチャでレベル9999の仲間たちを手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&ザマーします。